Cada día que pasa vemos que crecen los escándalos en España alrededor del gobierno de Pedro Sánchez. Y todo el mundo se pregunta, ¿y este tipo por qué no cae? ¿Por qué imputan cada vez a más personas a su alrededor? Y no solamente en su gobierno, no solamente en su partido, en su propia familia. Y este tipo anda como un cara de concreto de lo más tranquilo por la vida. ¿Qué está pasando en España? El último round lo vimos, en efecto, en la sede del propio Congreso, donde en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez, este socialista orgulloso, tuvo que ir a defenderse de lo que todo el mundo sabe, que su gobierno está carcomido por la corrupción, desde la cúpula hasta la base. Que los partidos políticos, los gobiernos de las distintas administraciones, las empresas, tienen que adoptar más medidas. Y yo, como presidente del Gobierno, tengo la mayor responsabilidad en todo ello y la voy a asumir. Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. Por ahí vamos, amigos. Por ahí va España. Que en el Congreso de los Diputados se está discutiendo que el suegro del presidente del gobierno, dedicado al negocio de la prostitución, le regaló la casa donde el señor vive con su familia. Así va España, de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. En España, en Hispanoamérica, en cualquier parte del mundo, la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Pero bueno, pero ¿cómo que necesitan los españoles que uno se los diga? Voy a venir yo a darles clase a ustedes de lo que es capaz de hacer la izquierda, el socialismo del siglo XXI, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XVIII. Siempre hacen lo mismo. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa a la derecha, a la ultraderecha, a Franco, a Suárez, al rey, a la corona, a Isabel la Católica, a Cristóbal Colón, a Diego de Lozada, a Diego de Osorio, al Marqués de Urquijo, al conde de donde sea, al condenado de la Moncloa, deberían echarle a ustedes la culpa. En el transcurso se robarán todo lo que se puedan robar: la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, el jamón, el bocadillo de tortilla, los pinchos de tortilla, las gildas, los tomates con ventresca, el gazpacho de verano, el gazpacho andaluz, el salmorejo, el roscón de reyes. Todo se lo van a robar, todo se lo van a robar, hasta las, bueno, te van a robar las ganas de vivir, la forma de caminar de Ataragua de los Floreros. Si no te gustó que te lo dijeran, lamentablemente tengo que decirte que muy probablemente tú tienes una hoz y un martillo tatuada en la nalga izquierda. Estás intoxicado del humo de la izquierda asquerosa y además de eso tienes un grave problema, que esto es uno de los problemas que tiene la gente de izquierdas o la gente que dice ser de izquierdas. En primer lugar, tienen el grave problema de del que no quiere reconocer sus errores y por orgullo permanece. No, porque es que la derecha es peor. Entonces yo me voy a... No, porque la derecha es peor. Eso es una estupidez mayúscula, porque no te están preguntando quién es peor, te están preguntando y te están planteando que la gente por la cual tú votas y a la cual dejas llegar al poder son unos corruptos, son unos chorizos y están colocando al país al borde de la catástrofe económica.
Y yo no necesito que me echen cuentos con respecto a España. Voy mucho a España, pero además de eso, lo que más me llama la atención es la cantidad de españoles con los que estoy conviviendo desde los últimos 2 años. Porque el éxodo de españoles jóvenes que se han ido del territorio español y que han llegado a Alemania a trabajar con los migrantes cameruneses, con los migrantes venezolanos, con los migrantes argentinos, con los migrantes rumanos. O sea, allí están los españoles en este momento, en ese segmento de la economía, un país de migrantes, para poderse ganar un sueldo mínimo, así sea cargando cajas. En eso ha convertido el socialismo España. Yo no entiendo por qué aquí hay que estar argumentando tonterías. No, bueno, porque es que eso no es verdadera izquierda. No, porque ellos de verdad no son izquierda. Porque es que ellos son otra cosa. Ellos son una oligarquía de tal. Ellos son no sé qué. Mire. Gramsci y Marcuse no dan para todo. Usted tiene que poner los pies sobre la tierra. La izquierda hace siempre lo mismo. Llegan al poder pregonando que la violencia es la partera de la historia. Y cuando llegan al poder se convierten en una casta criminal, en una oligarquía criminal que te niega tu derecho a la protesta, catalogando a la violencia con la cual ellos llegaron al poder desde las calles, agitando la opinión pública y muchas veces inclusive a través del golpe de Estado y el asesinato, como hicieron en Venezuela o en Colombia y en otras partes más. Cuando llegan al poder, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Entonces las cosas son, de verdad, es necesario revisarlas con cuidado. Es necesario revisarlas con cuidado porque muchísimas veces se cae por orgullo en la negación de la realidad. Usted no puede negar la realidad. La gran pregunta que hay que hacerse, después de 7 años de gobierno de Pedro Sánchez, ¿los españoles viven mejor? Eso es todo. Esa es la única pregunta. Los jubilados tienen garantizadas el pago de sus pensiones. Los jubilados pueden vivir con su pensión. Los jóvenes pueden pagar el alquiler. Los jóvenes pueden trabajar, pueden estudiar y están al mismo nivel educativo que sus pares en la Unión Europea. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ustedes quieren que yo les diga para dónde van ustedes, señores de España? Miren. ¿Ustedes quieren que les diga hacia dónde va a terminar España si el socialismo sigue en el poder? ¡Atención! El socialismo, cuando toma el poder, empieza a tejer redes criminales que van avanzando y la resistencia contra esas redes criminales se responde con represión. Y usted dirá, bueno, que la policía... No. No se trata de utilizar a la policía para reprimir a quien protesta. Se trata de convertir a los militantes socialistas asalariados y que ideologizados y capturados por el Estado criminal a sus servicios en policías de sus propios conciudadanos, para convertirlos en los represores en las comunidades, en los barrios, en las urbanizaciones, a todo nivel, Pero todo lo que empieza termina. Y al final, amigos míos, a los socialistas les termina pasando algo triste. Y es que tarde o temprano se terminan dando cuenta de que a la hora de la chiquita, como decía el tango, no hay amigos. Me decía el tango de Agudelo. Cuando uno está solo, un tango ahí. Cuando uno está en posición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Así dice el tango, ¿no? Escuchen lo que dice un represor del chavismo, un represor socialista, un represor del socialismo del siglo XXI. Cuando dentro de la estructura criminal del chavismo se da cuenta de que tampoco tienen las cosas aseguradas. De estos grupos revolucionarios. Yo le digo esto, de verdad, es una represión. Cuando tú estás vivo, nadie te para bola. Nadie te llama, nadie sabe cómo amaneciste, si estás pasando algo, si estás enfermo.
o estás enferma, o alguien de tu familia está enfermo, o está enferma, nadie te para bola. Más bien lo que hace es criticar de ti, hablar de ti, echarte mierda por la calle, en medio lo estoy diciendo. ¿Oyeron? Yo sé que esto va a sonar mal, pero cuando estás vivo nadie te para, pero cuando tú estás muerto empiezan a pasar fotos por los grupos, a pasar fotos, ay mira tan bueno que era, tan buena que era, ay tan amiga que era buena, tan camarada, tan compatriota que era buena, pero cuando estabas vivo nadie te paraba bola. Eso le digo yo a todos ustedes, que todos vamos para el mismo hueco, todos vamos para el mismo hueco. ¿Oyeron, camaradas y compatriotas? Hay que hacer el bien y no mirar a quién. Y portarse bien con los camaradas y compatriotas. No trancarle los teléfonos, no bloquearle los teléfonos, no sacarlos de los grupos. Tratarlo bien. Llamarlos, acariciarlos. ¿Oyeron, camaradas y compatriotas? Es una reflexión para todos ustedes. Grábenselo. Grábenselo, que eso es para todos ustedes. ¿Oyeron? Todo, cuando te mueres, no valemos nada. Y igualmente, cuando estamos vivos, tampoco valemos nada, porque nadie le para bola a uno. Eso se lo estoy diciendo a todos ustedes, camaradas y compatriotas. Que Dios me lo bendiga, pues. Que tenga buen almuerzo. Amén, gracias, usted también. ¿Qué acaban de escuchar? Acaban de escuchar a un miembro de la estructura del chavismo que luego de ser torturador de sus vecinos, represor de sus vecinos, el sapo de sus vecinos con la estructura criminal al servicio de los capos, siente el peso de la ausencia, de que lo desechan, de que no le prestan atención, de que no le paran y que después de que sale, hace campaña y todo lo demás se olvidan de él. Eso es lo que tienen que pensar los socialistas. Véase en ese espejo. Véase en ese espejo. Que para allá van todos ustedes. Y recuerden algo que yo les digo siempre. Aquí no promovemos el odio. Solo lo recordamos. Y seguimos. Qué emoción. Qué alegría. Cuando uno entiende y comprende lo que ha sido el proceso político español, sabe, y cuando además somos hispanos, porque somos hispanos, cada vez que yo voy a España me doy cuenta de lo hispanos que somos. El proceso político que se abre en España a raíz o a partir de la muerte de Franco, que dejó, como bien dice la frase, todo atado y bien atado. Todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir a la muerte de Franco porque estaba así establecido. Franco queda establecido como prácticamente como un regente que a su muerte se permitiría abrir un proceso político en el que el príncipe Juan Carlos, príncipe de Asturias, asumiría el trono a la muerte de Franco. En tal sentido, así ocurrió. Muere Francisco Franco, se le entierra y con él se entierra una época, se entierra una vivencia, se entierran 40 años. No es fácil, claro está. Y a partir de ese momento, coronado Juan Carlos como rey, arranca un proceso político donde el primer ministro o el jefe de gobierno de la época termina renunciando ante su incapacidad para gestionar todo aquello. Y por supuesto termina emergiendo del centro de la tierra la persona que junto a otras personas como él se encargarán de confeccionar eso que se ha llamado la transición española. Ese hombre se llamó Suárez. Ese hombre fue el presidente Suárez. Aparece Suárez, pero Suárez aparece ¿de dónde? Del seno del propio movimiento franquista y empieza a desmontar desde la crítica que internamente se hacía desde el franquismo todas esas barreras que no permitían que España fuese vista o que España estuviese dentro del sitio en el que tenía que estar. Si durante el periodo de Franco se habían colocado en contra del comunismo, no tenía sentido ser una isla sin libertades en el seno del bando de los enemigos de la Unión Soviética. En tal sentido era lógico
abrirle las compuertas a la participación política y a las libertades, etc. Así se empezó a hacer. Así se empieza a hacer, y es entonces el presidente Suárez quien avanza con personas que, por cierto, vale la pena mencionar hoy que hablan tanto de transición en Venezuela, que es el caso de Gutiérrez Mellado. El general Gutiérrez Mellado fue la piedra fundamental de la modernización y del desmontaje de aquellas rémoras militaristas en el seno del ejército, y fue quien, sin duda alguna, con su propio nombre, siendo además un veterano de la guerra civil, comprobadamente aliado del franquismo o parte del franquismo militar, fue quien hizo entender, uno de los que hizo entender a la casta militar que había que abrirle la puerta de la democracia. Luego, otros personajes que entendieron que ellos estaban fuera de la jugada o que el juego que habían jugado hasta entonces se tenía que terminar. El caso de Manuel Fraga. Manuel Fraga entendió, viniendo también del franquismo, que el franquismo había terminado y que él tenía otro rol que jugar, y por eso lo jugó con el partido que funda, llamado Alianza Popular, luego convertido en Partido Popular. Se da cuenta Santiago Carrillo de que el jueguito ese de agitar la república y toda aquella cosa, después de todos los crímenes que él cargaba encima, como la masacre horrorosa de Paracuellos del Jarama, bueno, donde se cargaron hombres, mujeres y niños, inocentes y desarmados, por el mero placer de hacerlo, porque así eran y así son. El señor Carrillo entendió que él tenía que jugar otro juego y que ese juego ya no estaba donde él quería. Lo entendieron también la gente del PSOE de la época, principalmente Felipe González y Alfonso Guerra, y lo entendieron algunos que se hacían llamar autonomistas o independentistas. Pero quedaron algunas semillas mal sembradas. Esas semillas mal sembradas terminaron convirtiéndose en un problema con el paso de los años. El tema de las autonomías, el tema de el empuje de los catalanes, el empuje de los vascos y el terrorismo nacionalista vasco, que ha sido, por cierto, a lo largo de los años, aliado, el terrorismo de ETA, ha sido aliado del terrorismo de la FARC, ha sido aliado de las peores expresiones de la izquierda en Hispanoamérica, y ha sido aliado del terrorismo. Donde quiera que haya terrorismo hay una alianza con ETA. Todo eso, amigos míos, se termina convirtiendo en una cosa horrorosa. Es una cosa horrorosa que pasan los años, se dejan cabos sueltos, y esos cabos sueltos terminan convirtiéndose en nudos peligrosísimos para una sociedad. Los nudos, cuando son peligrosos para una sociedad, pueden terminar convertidos en situaciones sumamente graves, si lo sabremos en Venezuela. Yo siento a veces mucho temor por España cuando veo actuaciones de políticos que deberían ser denodadamente opositores a toda esta desgracia, y los veo jugando el juego de el abrazo y el amapucho con el enemigo, sin entender que el socialismo no es un adversario político, que el socialismo es un enemigo, que es un enemigo que nos quiere arrasar. Por eso es que yo planteo lo de la oposición falsaria, que lo he contado en mi libro Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Y en mi libro Una mesa de tres patas hablo para todo aquel español que quiera saber cómo lo hicieron en Venezuela y que quiera encontrar los paralelismos. Bueno, ahí está. Un resumen histórico de cómo lo hicieron en Venezuela, para que cada quien pueda verse en el espejo y decidir si le quiere dejar la puerta abierta al socialismo. En España, en Perú, en Chile, cuidado, que en Chile la cosa pinta peor de lo que tenemos con Boric. En México, en Colombia, en donde quiera que usted se encuentre, inclusive en los Estados Unidos, la comunidad hispana tiene que entender, la comunidad hispana en los Estados Unidos tiene que entender lo que significa el socialismo, con el cual lo quieren estafar en ese país también. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley, no como Sánchez, que no está con ninguna de las de la ley. Si usted quiere estar en España con un estatus legal, debe tener un abogado que lo represente y que sepa entender su caso, y además de eso, llevarlo a usted por el camino de la legalidad frente a las autoridades migratorias, el bufete número 1 en materia de extranjería en España, Hispanidad, Abogados y Asesores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con toda la de la ley. Me han dicho que el monstruo del lago Ness está decidido a salirse. El monstruo del lago Ness quiere salirse del lago Ness
para llegar a Madrid y sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Dice, bueno, pero ya basta, si necesitan un monstruo que gobierne, yo mismo soy. El monstruo del lago Ness está dispuesto a irse a gobernar España, porque él dice, pero si ya ganan los monstruos, yo voy. ¿Quiere usted saber si esto es verdad? Yo lo invito a que vaya a Escocia, cuando hablemos de Escocia en castellano, y se acerque al lago Ness y le pregunte al monstruo del lago Ness si él quiere irse a la Moncloa a vivir. De repente la pegan. Las maravillas de Escocia, con la gente que la conoce muy bien las historias de esa bella tierra y que te las va a contar en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y el doctor Ricardo Pérez, atención, que Ricardo Pérez está convertido en el médico de habla hispana número 1 en cuanto al combate a la obesidad con el medicamento Ozempic, con la responsabilidad médica y con el acompañamiento nutricional necesario. Habla ya con el doctor Ricardo Pérez donde quiera que te encuentres, que vas a tener la solución a tus dudas. Esto es muy importante, porque mucha gente tiene dudas sobre el asunto y quiere primero evaluarse, que es lo lógico, antes de irte a suministrar un medicamento por gusto, por capricho, por moda. Háblalo con el doctor Ricardo Pérez, que con la responsabilidad de un médico que comprende el asunto, se encargará de asesorarte al respecto. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y nunca dejes de lado el tema de del estar asegurado en los Estados Unidos. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado. Pedro Sánchez a punto de ser encausado. Tarde, malo, Cerdán, Ábalos, Aldama, Dios mío, la esposa, el hermano y el suegro y la madre que los parió. Póliza de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguros de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en manos de un juicio eterno en una corte sucesoral, el fideicomiso en vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Lo más increíble de Pedro Sánchez es la capacidad que tiene para ser cínico, porque el tipo es un cínico. Fíjate que él se aparece tan tranquilo allá en el Congreso a hablar como si la víctima fuese él. Como si la víctima fuese él y no todos los españoles. Yo conocí a Santos Cerdán en el año más o menos 2014. Cuando llegué a la Secretaría General del Partido Socialista, él ya desempeñaba tareas de responsabilidad en el Partido Socialista de Navarra. En el año 2017, cuando presenté mi candidatura a las primarias para la Secretaría General, Santos Cerdán fue, junto con otros muchos militantes de mi organización, una de las personas que me apoyó y me aupó para ganar esas primarias. Otra de las personas fue José Luis Ábalos. En el Congreso Federal de julio del año 2017, como saben, José Luis Ábalos fue nombrado secretario de organización, Santos Cerdán fue nombrado responsable de coordinación territorial de esa Comisión Ejecutiva Federal. Y en el año 2021, tras la salida de José Luis Ábalos, tanto del Gobierno como de la organización, elegí a Santos Cerdán como secretario de organización. Ese fue mi error, confiar en él, confiar en ellos, y lo hice porque en ese momento yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida con la causa socialista, porque no existía ningún indicio delictivo o acusación formal contra él. Un año después, en noviembre de 2024, surgieron, como saben ustedes, en los medios de comunicación, los primeros rumores acerca de la supuesta participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Cuando los leí en la prensa, mi primera reacción, evidentemente, fue de incredulidad. Los rumores carecían de concreción, de fuentes fiables o pruebas, y se producían además en un contexto mediático de desinformación en la que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas casi a diario. En todo caso, convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Y yo, señorías, le creí. Le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba a Madrid, también en su pueblo de Navarra, y porque le había visto trabajar durante 4 años sin que diera muestra alguna de lo contrario. En aquel momento pensé además que estaba haciendo lo correcto. Y pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué.
Entonces, aquí cualquiera diría, no, bueno, pero él está reconociendo su error. No, amigos. Es que Santos Cerdán, el hombre del cual él está hablando, era el segundo a bordo en el partido y era un tipo que manejaba unas redes de financiamiento ilegal desde que estaba fuera de ese cargo, desde que estaba en su natal Navarra. Estamos hablando de que ese Santos Cerdán se encuentra en este momento en una celda. Se trata además de que este Santos Cerdán fue el hombre al cual utilizó Pedro Sánchez después de que estalla el escándalo de corrupción que se lleva por delante al famoso José Luis Ábalos, el hombrecito aquel que recibió a Delcy en el aeropuerto de Barajas. Allí entonces, ¿qué estamos viendo? Allí estamos viendo en particular que en el caso preciso y particularísimo de el caso de José Luis Ábalos, cuando estalla el escándalo de corrupción de José Luis Ábalos, que es el mismo de Cerdán, a quien llaman para sustituir a Ábalos es a Cerdán. Entonces uno se pregunta, pero este señor se equivocó con Cerdán, pero se equivocó antes con Ábalos. Entonces la equivocación es él. Lo otro es que a mí me llama poderosamente la atención que esto no se lo machaque la oposición. ¿Cómo es eso de que él había sospechas y él no confiaba en lo que salía en la prensa y entonces él llamó al señalado para que el señalado le dijera si era verdad o era mentira y el señalado le dijo que todo era mentira y todo resultó ser verdad? Eso yo lo podría creer del presidente de una compañía, eso yo lo podría creer y ni siquiera, porque estamos hablando del presidente del gobierno. Lo primero que debió haber hecho el foro era una investigación, o es que acaso no tiene órganos de investigación a su cargo, para que le diga, mire, verifíqueme si eso es verdad, antes de llamar al indiciado, y después de verificar si eso es verdad, y ver si hay pruebas, con las pruebas de la mano, preguntarle, mira, yo tengo estas pruebas, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu defensa? ¿Sí o no? Ah, pero no. Resulta ser que el señor no tiene ni organismos de inteligencia, ni órganos, ni un ministro del Interior con capacidad de vigilar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Aquí de verdad, por donde quiera que la mire Catalina es tuerta, por donde quiera que la mire, el socialismo es corrupto. He puesto mi dimisión desde la moción de censura del año 2018, se han apresurado eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Por eso, señorías, quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por tres razones. Voy a continuar por tres razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión, pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos. De hecho, esto es particularmente grave, lo que el señor ha dicho, porque a veces creemos que las palabras y los discursos son simplemente palabras y discursos y no lo son. Él dice que él quiere recuperar la confianza de los grupos políticos que lo acompañan, no de los ciudadanos. Esto no es un problema de los grupos políticos que lo acompañan. Esto no es un problema de los partidos que le han dado los votos para que él sea presidente. Esto se trata de la confianza de la gente, no en el partido, sino en todo un sistema.
en todo un sistema político, en las instituciones, en los jueces, en la fiscalía, en la policía y nada más y nada menos que en el presidente del gobierno. Entonces hay una confesión en esta expresión de Pedro Sánchez cuando dice que él va a hacer los más denodados esfuerzos para recuperar la confianza de los grupos políticos que lo acompañan. ¿Y la gente? ¿Y los ciudadanos? ¿Y el jubilado que tiene problemas para llegar a fin de mes? ¿Y el joven que no puede vivir en un apartamento propio si no vive con 3 amigos más para poder llegar y entre los 3 pagar un alquiler antes de tomar la dura decisión de irse a vivir a otro país donde cargando caja puede por lo menos tener un sueldo que le permita vivir con dignidad? Y la gente angustiada por los inmigrantes ilegales no integrados y causantes de desmanes en los sitios donde viven. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Quién le infunde confianza a esa gente? Bueno, cualquiera. Sánchez no. Pero es obvio, resulta evidente que no es suficiente. Las 35 causas de corrupción que se abrieron el año pasado en nuestro país, algunas de ellas a partidos políticos de distinto signo, nos demuestran que se necesita hacer más. Que los partidos políticos, los gobiernos de las distintas administraciones, las empresas, tienen que adoptar más medidas. Y yo, como presidente del Gobierno, tengo la mayor responsabilidad en todo ello y la voy a asumir. Voy a afrontar el problema de la corrupción y lo vamos a superar, señorías, como hemos hecho con otras muchas crisis que durante estos últimos 7 años hemos tenido que afrontar y gestionar. Este fin de semana, a nivel de mi organización, anuncié no solamente una reestructuración profunda de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también un contundente paquete de reformas de sus estatutos y fórmulas de trabajo. Un paquete de reformas que, unidas a las que ya entraron en vigor en los últimos años, permitirán evitar que tramas corruptas como la protagonizada en este caso por los 2 secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, no vuelvan a darse en el seno de mi partido. Y convertirán, por cierto, al Partido Socialista en el partido con los mecanismos y las reglas más ambiciosos en materia de transparencia. Y entonces es allí donde llegamos, ¿no? Él habla de la corrupción en un partido que él dirige, porque él es el secretario general del partido, y esa corrupción fue ejecutada por 2 secretarios de organización nombrados por él. Y entonces él, que no pudo nombrar gente honesta como colaboradores y segundos al mando en su partido, él es el que se va a encargar de sanear la corrupción cuando ya ha fracasado 2 veces. Y si no puede con la corrupción en su partido, ¿cómo va a poder con la corrupción a nivel nacional? Bueno, pero así es él. La aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción. Un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de anticorrupción e integridad en el Gobierno. Un plan estatal, por tanto, de lucha contra la corrupción con 15 medidas que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE. Este plan ha sido, como he dicho, elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán, también con reuniones con los distintos grupos parlamentarios, con los socios de Gobierno, el Grupo Parlamentario de Sumar, a quienes quiero agradecer su ayuda, con expertos de la sociedad civil, con los técnicos de la OCDE, que es, como saben, el organismo multilateral que se encarga de mejorar la calidad institucional en los 38 países más avanzados del mundo. Y además de sus aportaciones y de esta elaboración conjunta con la OCDE, hemos incorporado también distintas propuestas del Foro de Gobierno Abierto, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y también recomendaciones de la Comisión Europea. En su conjunto estamos convencidos, señorías, de que este plan de lucha contra la corrupción supondrá el mayor impulso a la prevención, a la lucha y la reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país. El objetivo, por tanto, señorías, es situarnos en esto a la vanguardia del continente, como ya lo hemos hecho en otros muchos ámbitos a lo largo de estos 7 años de gobierno de coalición progresista. Los miembros de esta Cámara, los medios de comunicación, la ciudadanía en su conjunto van a poder acceder a este documento completo del plan hoy mismo,
desde la página web de la Moncloa. Esto es típica praxis, típico método del socialismo. Cuando ellos cometen un delito, las excusas son las siguientes. Bueno, es que hay un problema estructural grave en nuestro sistema. Por lo tanto, esto es materia de todos. No es materia de todos. Los ladrones son ustedes. Los que fueron capturados con las manos en la masa son ustedes. Los que quieren intervenir el sistema judicial para garantizarse impunidad son ustedes. Por lo tanto, la única medida contundente contra la corrupción es que ustedes salgan del poder y que de paso vayan todos de la Moncloa para la cárcel. Ah, no, este tipo no, este dice que no, vamos a poner nuestra parte. Y además de eso, diciéndole entonces a la oposición, no, ustedes se tienen que sentar con nosotros y aceptar el plan nuestro, que somos los corruptos, para combatir la corrupción. Es decir, convertir a la oposición en su cómplice. ¿Habrá una oposición falsaria que acepte formar parte de ese tinglao? Me pregunto yo. Espero que no. El líder del partido con más escaños en solitario en ese congreso es el señor Núñez Feijóo. El señor Núñez Feijóo, que de vez en cuando se le pone el perfil como Capriles y de vez en cuando se le pone el perfil como Edmundo González Urrutia, ha dado un discurso en el que por fin ha decidido subir el tono. No sabemos si esto es de corazón o si esto es, necesidad del momento. Porque mire, que yo he visto falsario en esta vida. Y yo sé muy bien cómo se utilizan los gritos en determinados momentos áridos para ganarse aplausos. Porque cuando un sistema está coludido, mire que nosotros vimos a Ramos Ayú pegando gritos en Venezuela, vicepresidente de la Internacional Socialista, y por ella anda todavía, muy tranquilo. Y las promesas se olvidaron. Pero en todo caso, el señor Feijóo le dio respuesta a la cantidad de estupideces que dijo Pedro Sánchez, y lo hizo, creo que vale la pena escuchar una parte de su discurso. Señor Sánchez, ¿recuerda sus carcajadas desde esta tribuna, verdad? Pues ya se ríe menos. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido. Montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. Y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo. Usted ha sostenido todos estos años una gran mentira. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo, su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante. Siempre he dicho que esta legislatura nació de una transacción corrupta, poder por impunidad. Pero hoy sabemos que la corrupción fue también el origen de todo. De su llegada al Partido Socialista, con primarias que parece que amañó, de la moción de censura que compró, y de su gobierno, donde se robó. Si es que ahora encaja todo, los que sometieron el Partido Socialista a su persona, los que negociaron la moción de censura, los que redactaron la amnistía y negociaron la alcaldía de Pamplona con Bildu, los que arreglaron lo de Delsi son los mismos. Según la justicia, todos estos años han operado como una organización criminal. Es decir, no hay un plan para desmontar al Estado y otro para saquearlo. Es que es el mismo. Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas la última vez que el cínico para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. Mire, hay operaciones de delincuencia que son impresionantes y eso sí, se lo voy a reconocer. Llevaban menos de un mes en la Moncloa y ya se pusieron manos a la obra, manos a las obras. Es increíble. No hizo falta ni corromperles. Venían ustedes corrompidos. Y la pregunta es, ¿cómo pudo pasarle esto a usted? Lo controla todo y lo más importante se le escapa. Pobre hombre, señor Sánchez, ¿no? Qué mala suerte ha tenido usted. ¿Sabe lo que pasa? Que un día se plagia una tesis, otro se convive con prostíbulos, con la mayor normalidad. Más adelante se esconde en urnas detrás de una cortina y así poco a poco se va moviendo el umbral ético hasta que cabe todo. Hasta que a uno le arreglan un puesto en la Diputación de Badajoz y a la otra le dan una cátedra sin haber pisado la universidad.
No es su falta de control, señor Sánchez, es su falta de ética y de decencia. Todos aquellos de los que usted ahora reniega están hechos a su imagen y semejanza, todos, fíjese. El que eligió el número 2 que está en prisión es usted. El que escogió para el ministerio con mayor presupuesto al otro número 2 imputado es usted. El que aceptó el coldogobierno es usted. El que nombró fiscal general del Estado imputado es usted. El marido es usted. El hermano del hermano es usted. El que mantuvo a su lado y tapó 7 años a un supuesto acosador de mujeres es usted. No sabemos dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa. Lo sabremos, no tenga duda. No, sí sabemos. Sí sabemos. El responsable es él. Él es el jefe de toda esa trama. Tú no puedes pretender que una persona se equivoca una. Bueno, 2 veces, está bien. Coño, pero se equivoca con todo. La señora esa que tiene sentada al lado, que parece un perrito de taxi, la señora, la vicepresidenta, esa señora está acusada. Esa señora está acusada de tener a una colaboradora en su equipo para pedirle coimas a empresarios, como responsable de Hacienda, para pedirle coimas a empresarios para hacerle rebajas en el pago de los impuestos. Esa que tiene ahí sentada al lado como un perrito de taxi, meneando la cabecita, esa señora, a su segunda, la acaban de imputar por ese delito. Ella tampoco sabía. Oye, pero tienen un grave problema. Todo el mundo los engaña. Todo el mundo los engaña. Además de eso, el señor no solamente tiene imputado a medio partido, imputado a medio gobierno, sino también imputado a media familia. Y esto es importante saberlo. Porque esto es un dato que no se puede dejar de lado. La esposa de Pedro Sánchez es hija de un señor cuyo negocio eran los prostíbulos. Era un señor que tenía un poco de prostíbulos. Y sitios de alterne que llaman. Porque prostíbulos con mujeres prostitutas y con hombres prostitutos. Porque el tipo atacaba a toda clase pública, ¿verdad? Amplio. Y ese señor millonario, gracias al negocio de la prostitución, casó a su hija con este líder del socialismo y le regaló la casa donde viven. Con el dinero producto de la prostitución. Ahora su yerno quiere prohibir la prostitución, que es el negocio de su familia, claro está. La esposa de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencia. Y su hermano también. Y van a ir presos los dos. Me imagino que en ese momento Pedro Sánchez dirá no, que él no tiene la culpa porque él no es culpable de nada. Mire, pague su impuesto, pana. Pague su impuesto. La gente de Easy Tax to Go en los Estados Unidos se encarga no solamente de organizar tus finanzas para que pagues tus impuestos y no termines siendo una sabandija como Pedro Sánchez y su familia, sino que también es la empresa que puede darte la formación para que seas tú un preparador de impuestos para terceros y con esa preparación tener tu negocio propio en el área. Conviértete, además de ser un preparador de impuestos con la formación de Easy Tax to Go, en un empresario en el área que además pueda utilizar la marca de Easy Tax to Go, que es la marca número 1 en el mercado hispano en los Estados Unidos en materia de preparadores de impuestos. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Mira, Eduardo Villegas puede ayudarte a que cuando hables no seas un Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez cree que él se la da de gracioso, pero la cosa es horrorosa. Recuerda lo siguiente. Tú quieres mejorar tu comunicación, quieres mejorar tus ventas, quieres mejorar tu... Hay gente que se está preparando, por ejemplo, para presentar su tesis y tienen miedo de enfrentarse al público. Habla con Eduardo Villegas. Mira, la primera asesoría es gratis. Llama a Eduardo Villegas y le planteas cuál es tu problema y Eduardo Villegas te va a dar la primera asesoría gratis. No pierdes nada llamándolo y así empiezas a transitar por el camino de la comprensión de las herramientas de comunicación efectiva que te lleven además a entender que comunicándote mejor también vas a mejorar tu vida. Ay, Dios mío, la gente testaruda. No, aquí hay unos testarudos increíbles. Pero mira, el negocio de la tecnología es lo que nos va a dar de comer en los próximos años. Las plataformas, los software y todas esas cosas. Tú quieres saber qué es un tester de software. Tú quieres saber si tienes madera para donde quiera que te encuentres en cualquier parte del mundo. Dedicarte al negocio de la tecnología como tester de software. Llámate a la gente de Tester Testarudo que te van a dar toda la información. Te van a ofrecer los cursos necesarios para certificarte en el área y entrar con pie firme en el área de la tecnología como debe ser.
Tester Testarudo te prepara. Tester Testarudo te ayuda a certificarte. Tester Testarudo tiene la llave para abrirte las puertas de la tecnología como tester de software. Síguelos en Instagram y entérate de todo lo que tienen a tu disposición. @Tester Testarudo. Desde cero la formación y en español, Tester Testarudo. Tiene la llave para abrir la puerta del mundo tecnológico para ti. A todas estas, yo me pregunto si cuando Pedro Sánchez habla se da cuenta del ridículo que hace. Yo creo que no. Santiago Abascal, que es el jefe del partido Vox a nivel nacional, ha sido particularmente cáustico porque ha puesto un dedo en la llaga. No solamente ha señalado lo que hace el PSOE, sino que también le llama la atención al Partido Popular por decir que el PSOE es un atajo de forajidos, pero al mismo tiempo no cierra las puertas a pactar con el PSOE para gobernar en el futuro. Prefieren al PSOE que a Vox, parece. Eso parece ser un tema de interés, pero lo que Santiago Abascal le dijo a Pedro Sánchez merece la pena escuchar un pedacito. Trajo un plan contra la corrupción, puso al frente a Ábalos y a Cerdán. Hoy nos trae un plan estatal contra la corrupción que ya existe. Código penal, el que han rebajado eliminando el delito de sedición, el que han rebajando los delitos de malversación. Un plan estatal contra la corrupción que existe porque existe la Guardia Civil, a la que han querido caricaturizar, a la que han desautorizado y porque existen los jueces independientes a los que quieren controlar. Ya existe el plan estatal contra la corrupción. Para Vox el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción. Ha llegado a decir aquí blindar nuestra corrupción en un lapsus. Pero ¿qué peliculón haría Santiago Segura con este guión? Habría que encargarle la realización y la producción de esta tragicomedia a la que el Partido Socialista nos ha condenado. Posaba el señor Sánchez la semana pasada con mujeres socialistas mientras designaba, como nuevo hombre de confianza, a alguien denunciado públicamente por acosar a mujeres socialistas, nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa. Y lo había designado para sustituir a otro que le habían pillado robando. A este último, al ladrón al que aplaudían ustedes hace muy poco, le había puesto el señor Sánchez para sustituir a otro que también robaba y que al parecer se lo gastaba en chicas de alterne. Y a todos ellos, al acosador de mujeres, al ladrón ahorrador y al ladrón del alterne, a todos los puso el señor Sánchez para luchar contra la corrupción del Partido Popular y para darnos lecciones de feminismo. Y ahora se atreve a traernos un plan estatal de lucha contra la corrupción. Este podría ser el resumen casi cómico de la ridícula presidencia del señor Sánchez. Pero este resumen sería demasiado benévolo, porque la verdadera corrupción del señor Sánchez empezó mucho antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas en el Partido Socialista. Lo ha leído toda España. El señor que se sentaba allí, ese que robaba y ahorraba, le dijo al otro cómplice de Sánchez: mete 2 votos en la urna. Y después de que todos conozcamos eso, se va a subir aquí de nuevo a hablar de democracia. No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento. Me van a permitir que la réplica a este demócrata ejemplar me la ahorre, porque yo siento ya una incomodidad casi física cuando le veo subir aquí y empezar a mentir y a comportarse como si fuera un presidente normal y como si los españoles fueran completamente idiotas. Si no le cree nadie, no le creen ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Pachi. Ay, Pachi, lo que habrías hecho de saber a tiempo, ¿verdad?, que existían esos mensajes sobre meter votos en las urnas. Pachi, porque si lo hubieras conseguido a tiempo no tendrías que subir ahora a la tribuna a decir que te parece muy bien que te robaran las elecciones en tu propio partido. No, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Aquí de lo que se está hablando, y fíjense que yo soy enemigo de decir que los venezolanos venimos del futuro, porque no es verdad, venimos desde el pasado, conocemos lo que nos ocurrió. Y yo les digo una cosa, el problema de la democracia venezolana arrancó, desde mi punto de vista, cuando los partidos empezaron a cercenar los mecanismos democráticos internos. Cuando empezaron
las cúpulas de los partidos a robarse las elecciones internas, a imponer candidaturas, a cercenar los mecanismos de participación interna, ahí empezó la desgracia de la democracia venezolana. Claro, tardó bastante porque había dinero para callar y había dinero para comprar. Pero lo que pasó con Prieto Figueroa a lo interno de Acción Democrática fue una situación que fue muy difícil superarla. Creo que no se superó jamás. Lo que ocurrió con la candidatura la primera candidatura de Luis Herrera Campins en el seno de COPEI, cuando le robaron la candidatura presidencial en el año 72-73, por presiones del sacrosanto doctor Rafael Caldera, casi santo y casi mártir. Esas son cosas que son difíciles de superar. Cuando en un partido se empiezan a robar entre los mismos militantes, ¿qué te garantiza a ti que no van a robar al resto de los ciudadanos? En efecto, sí pasó. Empezaron robándose las elecciones entre ellos a lo interno y después salieron a robarle las elecciones a todos los demás y a pactar sinvergüenzuras y situaciones. Es que así es que son las cosas, así es que hacen estos bichos. Por eso no cualquier cosa que además de todo lo que se le acusa a Pedro Sánchez, se le acuse también de haber dado un pucherazo a lo interno de su partido para quedarse con ese partido. Yo siendo Pedro Sánchez, yo tendría también previsión funeraria. La previsión funeraria siempre es importante, amigos. Si usted se encuentra fuera de Venezuela y tiene a su familia dentro de Venezuela, usted lo último que quiere es recibir esa llamada donde le digan, oye, el abuelo ya no está, mamá partió, papá falleció. Esa es una llamada que ninguno de los venezolanos que estamos fuera del país queremos recibir. Pero cuando la recibimos, amigos, hay que arriar. ¿Y qué es lo que quiere usted hacer en ese momento? Andar en la angustia de buscar el dinero para pagar las honras fúnebres o dedicarse al duelo familiar que amerita una situación como esa. Es necesario la prevención, es necesaria la previsión funeraria, es necesaria la serenidad. Serenimax nos da la serenidad de saber que al momento del fallecimiento de un familiar en Venezuela tenemos cubiertos todos los gastos funerarios y que nos podemos dedicar a lo que corresponde en nuestra cultura, al duelo familiar, a los novenarios, a rezar, a llamar a toda la familia, a recordar las cosas bonitas, a recordar a ese familiar, no andar buscando por los rincones de dónde sacar dinero y endeudarse además para poder pagar el velorio y el entierro. No, amigo, no pasemos por eso. Vamos a vivir la serenidad que nos da Serenimax, que es la previsión funeraria. Serenimax te da serenidad. El que no tiene serenidad es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, después de recibir esta ronda de patadas que le dieron los opositores allí, el tipo se puso, como dicen los argentinos, se puso canchero, ¿no? Se puso respondón. Y se puso respondón y lo que se encontró fue que le respondiera el jefe del Partido Popular. Tú sabes lo triste que es que un señor como Núñez Feijóo, que es así medio atolondrado, que no brilla por su chispa, le haya dado a Sánchez una ristra de patadas como esta que van a ver a continuación. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Señor Sánchez, usted le da igual. Habla de 40 páginas de la ponencia, tiene 53. ¿Qué más le da? Estamos hablando de un tipo que llegó al gobierno después de una larga ristra de irregularidades. Y yo creo que es aquí donde las sociedades se tienen que revisar. Cuando me una persona preocupada porque no está del todo de acuerdo con Trump, cuando me una persona preocupada porque no está del todo de acuerdo con Milei, cuando me una persona preocupada porque no está del todo de acuerdo con Bukele, me aborda y me dice, bueno, pero es que las cosas no son así. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué no te preocupaban las cosas alrededor de Biden? ¿Por qué no te preocupan los delitos del kirchnerismo? ¿Por qué no te preocupaba que El Salvador estaba en manos de las mafias antes de la llegada de Bukele? ¿Por qué siempre le miras el colmillo al caballo de la derecha, pero al caballo de la izquierda le permite que te embarre mierda? Es allí donde está el problema, número uno. Número dos,
¿Quién tiene la culpa de haberle dado la hojilla a estos monos? ¿Quién tiene la culpa de haberlos dejado llegar al poder? El electorado. Bueno, es que se robaron las elecciones. ¿Y por qué el electorado que votó de otra manera no reclamó? Hay un déficit de ciudadanía muy grave en el contexto hispánico que estamos viviendo en los últimos días y que lo estamos viendo además de una manera bien particular, de una manera dramática. Porque cuando nosotros vemos de una forma terrible a un hombre que traicionó su juramento y durante 10 años estuvo conspirando para derrocar a la democracia, que usó las armas de la democracia para ejecutar 2 golpes de Estado, llamado Hugo Chávez, y que a pesar de todo ese prontuario fue electo presidente, algo muy mal estaba pasando en la sociedad venezolana. Cuando usted ve que la sociedad colombiana decidió darle el poder a un tipo que venía de la narcoviolencia, del narcoterrorismo, y le entregan la presidencia, algo muy malo tenía que estar pasando en esa sociedad. No, es que la culpa es del uribismo. No, la culpa es de los adecos y los copellanos. No, amigo, la culpa es del electorado. La culpa es de la sociedad. Porque cada sociedad tiene el liderazgo que se merece. Cada sociedad tiene el liderazgo que se construye desde su propio seno. Eso no son extraterrestres. Pedro Sánchez no es un extraterrestre. Petro no es un extraterrestre. López Obrador no es un extraterrestre. Cristina Kirchner no es un extraterrestre. Ellos son parte de esa sociedad. Y el gran problema entonces aquí está en seguir pensando que frente a un estreñimiento político como el que se tiene no hace falta un purgante. Hace falta un purgante, amigo. Hace falta un purgante sin duda. Sin duda alguna. Y a todas estas yo les digo, este creo que es el último pleno antes de la pausa de verano. Bueno, siendo así, amigos, yo no sé si después del verano Pedro Sánchez sigue en el poder. Yo no sé si después del verano Pedro Sánchez no va a tener más razones para estar preocupado. Y cuidado si no van a usar precisamente el verano para tomar un respiro y venirse después de la pausa del verano con otra jugada. Porque el socialismo es así. El socialismo todo se lo toma a juego. Para el socialismo todo tiene un pie de página. Para el socialismo todo es superable. ¿Por culpa de quién? Por culpa de una sociedad cabrona que no reacciona, que no organiza el descontento para hacerlo llegar a indignación y desde la indignación actuar políticamente. Es un mal hispánico. Se ve en España y se ve del otro lado del Atlántico. Y si seguimos así, muy pronto, es lo que yo deseo, que muy pronto el señor Sánchez junto a Zapatero y a Monedero y a toda la madre que los parió, se vayan tomados de la mano a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,